Hola estudiantes de Economía, bienvenidos a su sesión número 4 de este bloque de políticas económicas. El día de hoy vamos a ver cómo se diseña o cuáles son los pasos para el diseño de una política económica. Lo vamos a ver muy generalizado. Sí quiero comentarles que en este diseño de política económica involucra muchas cosas y para cada paso creo que tiene sus elementos muy particulares en su diseño. Pero en esta ocasión yo quiero enseñarle de forma generalizada cómo es que se deben estar diseñando las políticas económicas. Recordando lo que vimos en nuestro bloque 2 cuando estábamos revisando macroeconomía, veíamos varios elementos que son medidos dentro de los gobiernos. Veíamos, por ejemplo, el empleo, veíamos el crecimiento económico, veíamos la calidad de vida de los individuos, cómo se viene midiendo, sobre qué directrices también se componen cada uno de estos indicadores. En este caso, retomando en temas de políticas económicas, hay varios objetivos que tienen los gobiernos mantener dentro de cualquier región. Y entre ellos, quiero poner los objetivos muy en claro y vamos a tener un caso práctico el día de hoy y va a ser prácticamente también parte de nuestra actividad en clase. Usted el día de hoy va a recibir cómo se diseña la política económica y usted me va a tener que hacer una propuesta para la solución de un problema local. ¿Sí? Lo vamos a estar revisando y va a estar muy interesante porque su aportación podría ser muy significativa para la solución de problemas públicos en Parral. Todos los gobiernos tienen varios objetivos, pero en esta ocasión vamos a trabajar sobre 5 importantes. Uno es mantener el pleno empleo en cualquier economía. Veíamos casos muy interesantes en INEGI. Veíamos que para el periodo del 2020, el último registro que tuvimos respecto a la tasa de desempleo en México era de un 3.7%. ¿Qué es lo que tratan de hacer los gobiernos? Es mantener un pleno empleo, es decir, que la mayoría de su población se encuentre empleada. Otra de las cosas que es un tema que ha generado mucha polémica últimamente es la estabilidad de precios. Es decir, que los precios no incrementen por diferentes situaciones o contingencias. Por ejemplo, usted quizá ya haya revisado en el súper, si es que usted acompaña a su mamá o a su papá a hacer las compras al súper, que los precios de algunos bienes y productos y servicios también han incrementado considerablemente en su precio. Para ello era una discusión que teníamos hace ratito aquí en las instalaciones, era que quién era el encargado de estar revisando todo eso. Bueno, pues es la Profeco. Sin embargo, también pueden intervenir los gobiernos locales, aprovechando su soberanía, en este caso municipal, y ellos también pueden estar haciendo una especie de vigilancia o pueden trabajar en conjunto con estas instituciones federales que son las encargadas de vigilar el incremento en los precios y que en su momento también pueden llegar a sancionar, en este caso Profeco, puede llegar a sancionar a aquellos empresarios o productores que incrementen considerablemente sus precios. Por otra parte es el crecimiento económico, que también es un tema que ya veníamos revisando desde nuestro bloque anterior, que era la capacidad productiva de cualquier economía en la producción de bienes y servicios, y este constantemente se va midiendo. ¿Quién lo mide? Lo podemos ver en INEGI, que también lo estuvimos estudiando en nuestro bloque anterior, en nuestro paseo por toda la plataforma. Por otra parte, es la redistribución de la riqueza, que es un tema que ya lo discutimos también, entre si se puede redistribuir equitativamente o finalmente vemos temas de desigualdad en temas de redistribución de la riqueza. Y por otra parte, que es un tema muy trillado entre todas las economías y entre todos los partidos políticos, es de que vamos a darles calidad de vida a todos los individuos, pero el concepto, la verdad es que es muy extraño porque casi nadie lo entiende y pareciera que tiene muchas aristas la interpretación y sobre todo en la definición de qué es calidad de vida. Hoy vamos a iniciar en un proceso de diseño de política económica para un tema regional y vamos a hacer un pequeño ejercicio y quiero que usted lo vaya armando. La fase 1 para el diseño de una política económica es la identificación del problema.
Este es un tema muy interesante porque si desde aquí no está bien identificado el problema que pretendes solucionar, conforme vas avanzando en tu diseño, entonces empiezan más problemas. Entonces, siempre para todos los que elaboran política económica, lo más importante es identificar correctamente el problema. Generalmente cuando están diseñando salen muchos y todo quieren solucionar, pero no todo se puede. Todo se tiene que ir por partes. Fase número 2 corresponde a las previsiones económicas. Y la interpretación de datos. Esto involucra una parte muy importante en las previsiones económicas porque tienes que hacer un análisis georreferencial, geoestadístico, donde identificas cómo se ha comportado ese problema a lo mejor en otro lugar y cómo podríamos estar dándole solución. Algo que es muy importante en esta parte es que sobre todo los tomadores de decisiones tengan toda la información a su alcance. Esto es muy importante. Si no hay información para darle solución a un problema público, finalmente todo queda en buenas intenciones y no conoces el caso real. Es muy importante la medición del tema que pretende solucionar. Si no tienes los datos, una de las opciones es que tú fabriques la información, la construyas a través de encuestas, métodos cualitativos o cuantitativos. Que las encuestas pertenecen a los métodos cuantitativos generalmente, pero también corresponde a que te acerques a instituciones que estén midiendo cierto problema. Y en esta ocasión vamos a estar tomando un tema muy interesante local y yo creo que vamos a poder estar diseñándolo. La fase 3, que es muy importante, es el planteamiento de medidas y posibles soluciones. La fase 4, que es la deliberación, que es decir, donde ya nos dicen todos esos actores si van a intervenir, si van a apoyar la política económica. La fase 5 tenemos la discusión, que generalmente lleva mucho tiempo. Y en la fase 6, que es lo que corresponde a la implementación. Esto es lo que nos dice el libro de Cuadrado Roura respecto a la elaboración de política económica. Sin embargo, creo que hay dos fases que son muy importantes que debemos agregar en el diseño de cualquier política económica. Más allá de implementarla, yo le agregaría una fase 7 a la implementación porque tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar siempre si nuestra política económica fue la mejor y si cumplimos con todos los requerimientos. Y en caso de que no haya funcionado, bueno, pues tendríamos que volver al rediseño de la política económica. Otra de las partes que también utilizamos mucho los que hacemos política pública también, porque es el mismo esquema para el diseño de política pública, hay un intermedio entre la fase 2 y la fase 3, entre definir si vamos a intervenir o no en el problema público. Que más adelante me encantaría tener una discusión de esto para definir qué es un problema público, porque muchos de los tomadores de decisiones o los policy makers o aquellos funcionarios públicos que se encargan de hacer esto no entienden qué es un problema público y cuándo intervenir. Vamos ahora a reflexionar una parte muy interesante en temas de política económica. Vamos a definir un problema público.
Vamos a identificar un problema local. El gobierno municipal de aquí de Parral acaba de lanzar una convocatoria para la elaboración y promoción de temas para solucionar este tema económico que se está viviendo también en Parral. Alguno de los temas centrales es la apertura de establecimientos como restaurantes y hoteles. Quieren abrirlos y quieren dar una solución también económica, que yo lo que entiendo es que también es de carácter de política pública, a lo que ellos quieren hacer, pero involucra mucho también temas de política económica. El problema es establecimientos cerrados y prácticamente la escasez de recursos, o vamos a llamarle escasez de recursos, lo podemos redefinir en su nombre. No hay ingresos, no hay dinero, no se está moviendo, entonces tenemos que acelerar la economía. Algunas de las recomendaciones que tenemos aquí: el establecimiento cerrados y recursos. Las previsiones económicas tenemos que revisar, por ejemplo, INEGI, algunas instituciones han anunciado que puede haber una caída significativa del PIB. Es decir, que la economía se va a contraer un 7%. Es lo que han anunciado algunos. Otros hablan del incremento de casos de COVID, que pareciera que existiera una correlación significativa, porque si hay más crecimiento de COVID, pareciera que las instituciones de salud lo único que nos dicen es: si existe un incremento, tenemos que mantener los establecimientos cerrados. Si hay establecimientos cerrados, entonces va a haber escasez de recursos porque no tenemos ingresos para pagar. Y pareciera que todo está interconectado en este problema. La tarea que vamos a tener el día de hoy, y es el que nos vamos a llevar, vamos a analizar este problema económico. El gobierno municipal lo que quiere hacer es abrir establecimientos, pero tiene que definir las medidas correctas para que no pase esto y para que no incrementen los casos de COVID. La tarea que nos vamos a estar llevando es: elabore una propuesta de cómo usted abriría a las empresas, cuáles serían las medidas que tendría que cumplir para que todo esto vaya acelerándose poco a poco en temas económicos. Va a tener que revisar prácticamente toda la información económica en temas nacionales e internacionales. Algo que yo siempre recomiendo en la elaboración de este tipo de políticas es ver cómo se comportó en otros lugares y hacer pronósticos. Claro que usted no va a poder hacer pronósticos, porque necesitamos muchos temas de estadística, entonces, y conocer mucho los contextos históricos globales. Y la verdad es que un tema que llevamos muy pequeño de política económica en prácticamente un mes no nos podría dar mucho para el estudio de esto. Entonces, nada más revise las previsiones económicas generales y identifique datos que sean importantes y que crea que pudieran involucrarse en esto. ¿Cómo le haría usted? Es la pregunta, para que las empresas puedan abrir y puedan ponerse en marcha y salir de esta crisis económica que estamos viviendo. Esto sería todo de mi parte y vamos a completar nuestra fase 3 y después vamos a llegar a cómo se delibera, cómo se discute su propuesta, cómo la implementamos y cómo la vamos a evaluar. De mi parte sería todo y espero poder verlos pronto.